Bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, politólogo, biblista y apologeta, miembro del movimiento Juan 23. El día de hoy tenemos invitado nuevamente a nuestro hermano, el padre Fray Nelson Medina. Bienvenido, Fray. Muchas gracias, Rodrigo. Un placer estar contigo y con todos los amigos que a través de distintos medios reciben estas palabras y estas enseñanzas que tú generosamente compartes. Gracias, Fray. Bienvenido. Y bueno, hoy tenemos un programa especial. Queremos tratar el tema de, digamos, una de las 5 solas protestantes, el Soli Deo Gloria. ¿Qué piensa la Iglesia Católica al respecto? Y tenemos que definir antes algunos términos para poder llegar a abordar esta temática, que es la temática central de esta entrevista. Entonces, bueno, para empezar, Fray, ¿usted nos puede decir qué es rendir culto? Rendir culto es reconocer la grandeza, el poder, la sabiduría, la belleza de una divinidad en general, porque pues muchas religiones tienen digamos, estos actos de culto. Entonces, dando una definición así general, se puede decir que rendir culto es el reconocimiento de esa grandeza de Dios o de los dioses, según las religiones, muchas veces asociados a las peticiones, es decir, a la esperanza también de recibir un auxilio, recibir una ayuda de la divinidad. Esa es la definición más general que conozco de lo que es rendir culto. Perfecto, Fray. Entonces, bueno, y en cuanto, ¿qué es honrar? Honrar pertenece al honor. Y el honor es el reconocimiento público de un bien. Por ejemplo, una persona es honorable en el sentido de que merece honor, y el honor es eso, es el reconocimiento social, no individual, sino social, y por lo tanto público, en cierto sentido, reconocimiento objetivo de un bien. Entonces, por ejemplo, nosotros honramos personas, honramos instituciones, honramos fechas y honramos también a Dios, por supuesto que sí. Allí donde hay un bien que estimamos que debe ser reconocido públicamente, allí se da alguna forma de honra. Y por eso, por ejemplo, entre los mandamientos de la ley de Dios está honrar, es decir, honorar, darle honor a padre y madre, que son seres humanos, y ahí vamos llegando poco a poco a nuestro tema. Es muy interesante eso. Es Dios quien nos manda que le demos honra a seres humanos que no se presume que sean santos ni que sean perfectos, porque todos conocemos que nuestros papás pues han tenido sus defectos. Esto es interesante sobre el verbo honrar. ¿Por qué es tan importante el honrar o el dar honor? Porque el honor muestra a la sociedad qué es lo deseable, qué es aquello que debe servir de referencia para los demás. Por ejemplo, cuando se honra, cuando se aplaude a un pícaro, se está invitando realmente a la gente a que sea pícara, a que sea tramposa. Cuando se está dando la honra a una persona caritativa, sacrificada, generosa, se está invitando también a otros. O sea que la honra, el dar honra, tiene una dimensión que mira al pasado y es el reconocimiento de un bien que ha estado presente, pero también tiene una dimensión futura porque marca el rumbo del deber ser de la sociedad. Es un tema interesante en sí mismo, el tema del honor y de la honra. Ok, Fray. Bueno, en esa misma línea, porque es que hay varios términos que son muy cercanos y que la gente confunde. Entonces, por ejemplo, dar culto, la gloria, la alabanza, la honra, la adoración. La gente cree por lo general que es lo mismo, entonces por eso estamos diferenciando estos términos. Y en ese sentido, entonces, ¿qué vendría a ser dar alabanza o qué es la alabanza?
Sí, la alabanza es algo muy parecido a la honra realmente. En su sentido más simple, que es por donde estamos empezando estas distinciones semánticas, en su sentido más simple, dar alabanza es simplemente proclamar un bien. Proclamar un bien. Por ejemplo, el ejemplo más sencillo del mundo, un chico ve pasar a una muchacha por la calle y le dice una palabra bonita, no una cosa obscena, sino una palabra bonita, un elogio, ¿no? Entonces, esa es una alabanza, ese es un elogio realmente el que se hace. Por supuesto, las alabanzas pueden ser rectas o pueden ser torcidas. Las alabanzas, además, pueden ser alabanzas por bienes momentáneos o pueden ser alabanzas por bienes permanentes. Por ejemplo, la belleza física es algo que se extingue pronto en la vida de una persona. Pero cuando nosotros, por ejemplo, hacemos alabanza de las virtudes de una buena mamá, seguramente no estamos pensando solamente en que si su cutis es perfecto o si siempre está bien peinada, sino estamos pensando en cosas más profundas. La alabanza, lo mismo que la honra, es muy importante porque le da una dirección al corazón humano. Ok, Fray, muchas gracias. ¿Y la adoración? ¿Qué es la adoración? El verbo adorar, si uno se va a los orígenes, que es parte de la tarea que hice, si uno se va a los orígenes, la palabra adoración en el antiguo latín, adoratio, hacía referencia al acto de humillarse frente a alguien, siempre un ser humano, algunas veces también dioses, pero inclinarse, humillarse ante un ser humano para suplicarle, precisamente desde la humildad, suplicarle su auxilio, suplicarle su apoyo. Entonces la palabra adoración ha hecho un camino, esto es interesante. La palabra adoración ha hecho un camino, ha hecho un recorrido. En sus orígenes, la adoración era prácticamente una petición humilde y muy sentida. Ese era el sentido primero de adoración. Después, cuando la palabra oratio en latín empezó a significar oración, entonces la adoración era la oración que se hacía cerca de un santuario, que se hacía cerca de un lugar sagrado. Eso era adorar, es como orar al pie de. Y en ese sentido, en literatura católica antigua se encuentra la expresión adoración referida a los ángeles, referida a los santos, referida a Dios, por supuesto. Poco a poco en la Iglesia Católica, el verbo adorar en todos los idiomas, ya se trate de inglés, francés, español, se ha reservado para el reconocimiento de la honra y alabanza que solo Dios merece. Entonces, más o menos desde hace, yo diría que unos 50, 60 años, el verbo adorar se ha restringido para referirse prácticamente solo al verdadero Dios. Y en ese sentido, la expresión yo te adoro para decirle a una persona, por ejemplo, que nos inspira mucho amor o que nos gusta muchísimo, yo te adoro es una expresión que hoy suena muy, muy mal, suena muy fea en los oídos de un verdadero católico. Nosotros adoramos solamente a Dios. Pero hay que recordar, repito, que esta palabra ha tenido por lo menos esas tres grandes fases. En el latín antiguo es como una petición intensa que se hace desde la humillación. Luego está indicando una forma de orar con fervor cerca de un lugar sagrado. Y luego, en el español contemporáneo y en otros idiomas, adorar hace referencia a ese reconocimiento de que solo Dios es Dios y que por consiguiente solo Él merece adoración. Es como la evolución que ha tenido esta palabra, lo cual es normal, las palabras evolucionan, eso es algo que no podemos evitar. Ok, Fray, entonces adorar sería como el equivalente en el griego koiné de la Biblia a latría, o sea, aquella que se le da solamente a Dios en este momento,
Ese sería el significado que adquiere Sí, la palabra. es una buena anotación, efectivamente. Es lo que corresponde a la tría, lo que es propiamente ese acto espiritual que reconoce solamente a Dios, correcto. Listo. Y bueno, ¿qué es entonces la gloria? Bueno, esa es otra palabra que tiene una amplia historia y nos vamos a detener un poquito, porque esta tarea hay que hacerla muy bien. Vamos a empezar por el Antiguo Testamento. En hebreo la palabra gloria se dice kabod, terminada en la letra D de dedo, kabod. Y kabod está emparentada con un término hebreo que hace referencia al peso, algo que es pesado. Fíjate que esa expresión muy parecida la tenemos en el castellano informal cuando decimos, uy, llegaron los pesados, o incluso decimos, llegó la pesada, ¿te acuerdas? Que a veces decimos eso, llegó la pesada. Y cuando decimos llegó la pesada, es que nos referimos a aquellas personas que tienen un gran peso, peso en el sentido de influencia. Hay otra palabra en español que también nos acerca al término hebreo, y es la palabra imponer, sobre todo cuando se habla de algo imponente. ¿Qué significa imponer? Significa algo que por su propio peso gana espacio y gana sobre cualquier otra cosa. Eso es imponer. Por ejemplo, sobre todo con el adjetivo imponente. Alguien, por ejemplo, ve las cataratas, por decir unas famosas, las cataratas de Iguazú, y le preguntas, bueno, ¿qué tal la experiencia? Oye, es un espectáculo imponente, dice la persona. ¿Qué quiere decir ahí imponente? Que es algo que se impone sobre ti, que es algo que de alguna manera te marca, que es algo que de alguna manera te deja sin palabras, te abruma. Eso es lo que es imponente, algo imponente. Entonces, el primer significado de gloria en la Biblia, que es la gloria divina, la kabod de Dios, se refiere a cómo ese Dios donde está, donde actúa, es imponente. Y por consiguiente, la gloria es un atributo del señorío de Dios, porque nadie es imponente como Dios es imponente. Por eso la Biblia también utiliza otras palabras para referirse a que nadie puede competir contra Dios. Por ejemplo, esa imagen que aparece del agua, sobre todo del agua corriente. Nos dice el libro del Apocalipsis, y su voz era como muchas aguas. Esta es una expresión preciosa, preciosa, mi estimado Rodrigo, porque esa expresión lo que está diciendo es que frente a la voz de Dios, nadie puede competir. Y yo creo que esto lo hemos experimentado y lo puede experimentar cualquiera. Si uno va, por ejemplo, al cuarto de baño y uno abre con fuerza un chorro y que salga con mucha fuerza, uno se da cuenta que es muy difícil hablar y que le entiendan, porque el agua fuerte anula cualquier otra voz. El agua fuerte se impone. El agua fuerte es imponente. Entonces, la gloria tiene en primer lugar ese sentido de lo que es único de Dios, aquello que pertenece solamente a Dios, porque solamente Dios es Señor y se impone. En este orden de ideas, hay que notar que viene otra expresión, y es la expresión de dar gloria. Primero es el sustantivo, gloria. Ahora vamos con el verbo, dar gloria. ¿Qué implica dar gloria? Dar gloria quiere decir reconocer el señorío de Dios, reconocer que Dios es Señor, y por consiguiente hacerse parte, por así decirlo, hacerse parte de su cortejo. En el Antiguo Testamento es impensable, también en nuestra época, pero lo de hoy es totalmente simbólico. Pero en el Antiguo Testamento es completamente impensable un rey sin corte. El rey va siempre acompañado. Y esos que acompañan al rey, que son su corte, son también su gloria. ¿Por qué? Porque imaginémonos, por ejemplo, a Salomón cuando se dirigía desde el palacio real hasta el templo.
Él nunca iba solo. El rey iba acompañado de la corte. Entonces la corte era la gloria del rey. Y en ese sentido empieza a hablarse de la gloria como algo creado, algo que está en las criaturas, algo que nos remite hacia Dios, algo que nos habla de Dios, pero que está en la criatura. Entonces, por eso encontramos, por ejemplo, el Salmo 29, la voz del Señor sobre las aguas. Dios hace oír su trueno. El trueno, lo mismo que el torrente de agua, nos habla de aquello que se impone. Y dice ese mismo salmo, en su templo un grito unánime, gloria. Un grito unánime, gloria. Es decir, que se da gloria a Dios. Los judíos, dando un paso más, los judíos utilizaron esta expresión como una fórmula prácticamente de juramento. Entonces, por eso, una expresión que un judío piadoso se toma siempre con la máxima seriedad es esta expresión, dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Eso quiere decir, te conmino, te confronto, porque tú tienes que decir exactamente la verdad. Es impensable una mentira acerca del trono de Dios. Entonces, dale la gloria a Dios quiere decir, tienes que decir. Tú quedas obligado a decir exactamente y claramente la verdad. Da gloria a Dios, es lo que significa. Luego encontramos que la gloria, ya en el Nuevo Testamento, y ya por supuesto el Nuevo Testamento habla griego, la palabra gloria, la kabod hebrea, pasa a una palabra griega, que era la palabra doxa, de donde viene la ortodoxia, de donde viene la doxología, ahí viene la doxa. Pero la palabra doxa en griego tiene su propia historia, porque resulta que la palabra doxa en griego hace alusión a la opinión. Es la opinión que tiene la gente. Y resulta que la palabra griega, la doxa griega, ya no se refiere únicamente, y yo me atrevería a decir, no principalmente siquiera, se refiere a Dios ni a la religión, sino que la doxa es la opinión común sobre que tiene la gente, la opinión común de la gente sobre muchas cosas. Puede ser sobre política, sobre economía, sobre quién es un buen gobernante. Entonces, a diferencia del lenguaje hebreo, fíjate las traducciones, todo lo que influye, a diferencia del lenguaje hebreo, en el lenguaje griego, la doxa tiene su propia historia que ya no está conectada en primer lugar con la religión. Y en ese sentido, cuando nosotros hablamos de la gloria, ya en el griego, es evidente que está esta herencia, por así decirlo, está esta herencia que viene del uso griego del término. Es decir, lo que está claro en la doxa griega es que doxa puede referirse no solamente a Dios, sino puede referirse a muchas otras personas. Por eso, en el griego se empieza a utilizar también expresiones diferentes que tienen que ver, por ejemplo, con esto de la gloria, o que tienen que ver con la doxa propiamente, la doxa que se tiene ahí. Doxa en el Nuevo Testamento se refiere siempre a una opinión positiva. En el griego clásico, el griego de Aristóteles, de Platón, o de Homero, o de Hesíodo, en ese griego clásico, la doxa podía ser de cosas malas. Pero en el Nuevo Testamento, la palabra doxa sí tiene un sentido eminentemente positivo, pero es un sentido que se aplica ya no solamente a Dios, sino que entonces aparece, por ejemplo, un adjetivo, y es el adjetivo glorioso. El adjetivo glorioso. Y cuando nosotros hablamos de algo que es glorioso, es decir, de algo que está lleno de doxa, eso que es glorioso, pues puede hacer una referencia directa a Dios, pero puede también hacer una referencia que sea a seres humanos. Ese es un cambio muy importante que se da entre el término griego y el término, mejor dicho, la diferencia entre el término griego y el término hebreo. Esa es una diferencia que es muy importante. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos llamados
a entrar en la gloria. Nosotros estamos llamados a compartir la gloria. Esas expresiones en el hebreo clásico eran muy difíciles de pronunciar, era algo que resultaba impensable, pero que nosotros estamos llamados a hacer la gloria de Cristo. Eso es algo que está, por ejemplo, en la carta a los Colosenses. En la carta a los Colosenses se presenta a Cristo como Rey del universo y se nos presenta a nosotros como el cortejo de Cristo. Entonces nosotros somos la gloria de Dios. Nosotros somos la gloria de Dios. Y esa expresión o ese tipo de expresiones le dan un matiz distinto a lo que significa la gloria. Entonces, resumiendo, este recorrido a toda velocidad, resumiendo, la gloria empieza en la Biblia por ser un atributo que pertenece a Dios, pero que se refleja en el mundo creado. Es como la expresión del señorío de Dios, la expresión del reinado de Dios en la creación. Y esa expresión que al principio en la lengua hebrea estaba completamente reservada solo a Dios, al traducirse la Biblia al griego y por consiguiente en los documentos del Nuevo Testamento ya tiene una extensión, de tal manera que nosotros ciertamente somos gloria de Dios y somos expresión de su victoria. Son aclaraciones importantes que hay que hacer con respecto a la gloria en la Biblia. Perfecto, Fray. Entonces, en ese sentido, ya que usted menciona el Nuevo Testamento, a mí se me viene a la cabeza Juan 17:22, donde Jesús, hablando con el Padre, le dice: yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Exacto. Ok. Pero entonces, en ese sentido, ¿se le debe dar la gloria a Dios solamente o Dios comparte la gloria con sus santos? Yo creo que el texto que nos has mencionado es completamente claro. Y voy a tratar de explicarlo de esta manera. Ya desde el Antiguo Testamento, la corte del rey no está hecha de reyes. Ojo con esto. La corte del rey no está hecha de reyes, sino son los oficiales, los funcionarios, la defensa personal del rey. Y son la gloria del rey. Entonces, hay algo muy importante que debemos entender aquí. Algo muy importante. Y es que si yo le voy a dar gloria a una criatura quitándosela al Creador, entonces la Biblia me denuncia. Porque fíjate lo que dice de Jesús también en el Evangelio según San Juan. Dice Jesús en el Evangelio de Juan, discutiendo con algunos judíos: ¿ustedes cómo van a buscar la gloria de Dios si están buscando gloria unos de otros? Ese es el caso en el que se le quita la gloria a Dios para dársela a la criatura. Y eso lo reprocha la Biblia. Por ejemplo, en ese texto de San Juan. Pero en el mismo Juan está el texto que tú mencionaste, Juan 17, donde Cristo dice: yo les he dado tu gloria. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos no es una disyuntiva, no tenemos que plantear una disyuntiva, sino más bien una enseñanza, y la enseñanza es: solo le daremos la gloria a una persona si este reconocimiento redunda en gloria de Dios. Redunda en gloria de Dios. Yo creo que un ejemplo muy interesante es el de Isabel, cuando la Santa Virgen María va a visitarla. Y ella exclama: ¿de dónde a mí que me visite la madre de mi Señor? Y le dice a María: tú eres bendita entre todas las mujeres. O sea, le está dando honor, le está dando honra, está reconociendo la obra de Dios en ella. ¿Qué hace María? Inmediatamente remite a Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Hay otro texto que quiero mencionar, donde se ve
que el problema no es empezar a oponer a Dios y a las criaturas, sino el problema es si al reconocer el bien de la criatura le estoy quitando la honra a Dios. Ese es el problema. Yo quiero citar aquí un texto de 2 Corintios 3:18. Dice aquí: nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Es demasiado claro. Estamos siendo transformados. Por lo que vemos es que el texto es precioso. La contemplación de Dios y la unión con Dios hace que nosotros seamos transformados. Esto es segunda para los que están tomando apuntes. 2 Corintios 3:18. Somos transformados de gloria en gloria. Incluso me tomé el trabajo, creo que la tengo por aquí, de ver la traducción protestante típica, la Reina Valera. Sí. Mira lo que dice la Reina Valera. Dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Eso es Reina Valera. O sea, por favor, esto no tiene ninguna sospecha. Y si vamos al griego, que creo que no es necesario que lleguemos hasta ese punto, pero lo puedes buscar. Hoy hay muchos recursos en internet. Te das cuenta que habla precisamente que es de gloria en gloria. O sea que la gloria, evidentemente, no es algo que nosotros le quitemos a Dios, sino es algo que Dios nos ha dado. Permíteme, Rodrigo, que repita esa frase. La gloria, desde el punto de vista cristiano y por lo tanto católico, no es algo que nosotros le quitamos a Dios. Eso sería reprochable. Sino es algo que Dios mismo ha querido compartir con nosotros. Por eso dice Cristo: yo les he dado tu gloria. Dios ha querido compartir con nosotros. Y en la medida en que nosotros recibimos lo que Dios nos ha querido compartir, en esa medida somos gloriosos, lo que mencioné antes. Somos gloriosos y llevamos una vida gloriosa. Tengas en cuenta que en el Imperio Romano, una vida gloriosa quiere decir una vida esplendorosa, una vida que es ejemplo, una vida que es motivación, una vida que de alguna manera es referencia para todos los demás. Es muy interesante estas aclaraciones sobre el término gloria. Muchas gracias, Fray. Bueno, voy a hacer como un pequeño paréntesis para seguir avanzando con este tema. Y es que, hablando de incluir, ¿sí?, en cuanto a la gloria, que Dios nos incluye en su gloria, bueno, el catecismo afirma que al bautizarse válidamente en el nombre de la Trinidad, las personas que son bautizadas en ese bautismo, valga la redundancia, incluyendo los protestantes, son incorporados al cuerpo espiritual de la Iglesia. ¿Eso quiere decir que los protestantes también son católicos? Esa pregunta, como dicen en inglés, that's a tricky question. Esa es una pregunta capciosa. El catecismo, yo creo que es una verdadera joya, porque el catecismo nos habla de que son incorporados. Son incorporados. Hay una larga tradición católica que habla sobre la validez del bautismo de los que son cristianos, pero tienen una fe o una confesión de fe incompleta, mutilada. Ya San Agustín hablaba: ellos no reconocen nuestro bautismo, pero nosotros sí reconocemos el bautismo de ellos. Y San Agustín dice eso a comienzos del siglo V. Nosotros sí reconocemos el bautismo de ellos. Y dice incluso San Agustín, dice: ellos no nos llaman hermanos y nosotros los llamamos hermanos. Y cita por ahí un texto de Isaías que va un poco en esa misma línea. ¿Qué tenemos que aprender de esto? Básicamente el contexto ahí es el contexto de la eficacia del bautismo, para que no nos salgamos de ese campo. Hoy, acuérdate que las palabras tienen una evolución. Hoy el término católico se reserva al que está en plena comunión con la Iglesia Católica.
Entonces, si una persona, por ejemplo, se bautizó como luterano, si esa persona se bautizó por un grupo cristiano, se bautizó por allá en un río y no había recibido nunca bautismo católico y se bautizó por allá en un río y entonces ahora dice que es católico, dice que es cristiano, perdón. Si el bautismo fue hecho válidamente, es decir, un bautismo en el nombre de Cristo o un bautismo en el nombre de la Trinidad, esas son las dos únicas versiones de bautismo que recibimos los católicos, pero son las versiones que tienen los protestantes, o sea, no estamos pidiendo mucho. Si la persona fue bautizada así, nosotros lo reconocemos como hermano, nosotros lo reconocemos como incorporado en el cuerpo de Cristo, pero no lo llamamos católico porque no está en plena comunión, número uno. Y no lo llamamos católico porque la persona no se reconocería católica. O si se reconociera católica, esa persona diría, pues yo soy católico, pero para mí, por ejemplo, la misa es un simbolismo. O yo me reconozco católico, pero para mí el Papa es simplemente un bautizado más. Y algunos llegarán a decir barbaridades en contra del Papa. Entonces, para mí la respuesta sería esta. La persona que es bautizada válidamente, ya dije, o en el nombre de Cristo, o en el nombre de la Trinidad, la persona que es bautizada válidamente es una persona que nosotros consideramos como hermano nuestro en Cristo. Pero no utilizamos el término católico porque no hay plena comunión, ni la persona lo reconocería así. Hay dos paréntesis. Uno, ¿qué pasa entonces con los ortodoxos? ¿Por qué los reconocemos como católicos si no están en plena comunión con nosotros? Y dos, cuando usted mencionó a San Agustín, que decía que nosotros sí reconocemos el bautismo de ellos, ¿se refiere a los protestantes? ¿Existían protestantes en el siglo V? ¿O a qué grupo? Porque más de uno va a decir, sí ven, nosotros no nacimos con Lutero, sino que San Agustín da testimonio de nosotros. Entonces, sería como bueno esas dos claridades, Fray. Muy importante. Con respecto a lo de San Agustín, empiezo por ahí. Había grupos que tenían el reconocimiento de Cristo como Señor y como Salvador, pero no estaban en plena comunión con la iglesia. Por supuesto, no tiene nada que ver con los protestantes. Grupos como cuáles, particularmente dos herejías muy fuertes en ese tiempo eran los donatistas y los otros eran los montanistas. Sobre todo había una secta que se llamaba el ultramontanismo. Estos grupos de ultramontanos y de donatistas, ellos siempre se consideraron más puros que la Iglesia Católica. Y si eso se te parece un poquito a lo que sucedió después, estás en lo correcto. Ellos siempre se consideraron más puros que la Iglesia Católica. Entonces ellos decían, bautismo católico no sirve. Pero San Agustín dice, ustedes no nos reciben nuestro bautismo, nosotros recibimos el bautismo de ustedes. Entonces no eran protestantes en el sentido típico de la palabra, sino estos otros grupos. Con respecto a lo que tú dices de los ortodoxos, la palabra católico no se suele utilizar exactamente con los ortodoxos. Precisamente por eso ellos prefieren el término ortodoxo. Ortodoxo quiere decir, en griego, quiere decir el que tiene la opinión correcta. Ortos, que significa recto, doxos es la opinión, la confesión. Entonces ellos no se llaman a sí mismos católicos. Y en general yo creo que es, digamos, bueno en el sentido de que es por lo menos práctico mantener esa distinción y decir, hombre, realmente reservemos la palabra católico para el que está en plena comunión. Y la iglesia se toma tan en serio esto que no hace mucho un obispo, aquí en los Estados Unidos, donde me encuentro en este momento, aquí en los Estados Unidos un obispo le retiró el título de católica a una escuela, que es una cosa rarísima. Esta es una escuela, lamentablemente, una escuela pues apartada de la fe, una escuela dirigida por una comunidad religiosa, y eso me duele todavía más, por los jesuitas, y esta comunidad estaba insistiendo en que había que celebrar el mes del orgullo y lo LGBT,
y Black Lives Matter y bueno, no sé cuántas cosas más. Y el obispo les envió una carta y luego les envió otra carta y les dijo, no, no, por ahí no es, esa no es la fe de la iglesia. Y ellos no hicieron nada, no hicieron caso de eso. Ellos no hicieron caso de eso. Y el obispo dijo, pues a partir de tal fecha, ustedes como escuela quedan prohibidos de utilizar de utilizar válidamente el término católico. O sea que la iglesia se toma muy en serio estos temas. Ah, ok. Entonces, cuando un obispo le pide a alguien que le quite el título de católico a su ministerio, a su escuela, a su universidad, a lo que sea que le haya puesto un nombre católico, quiere decir que ya no se le reconoce como que está en comunión con la iglesia. Exactamente. Perfecto. Por lo menos como institución. Quizás muchas personas dentro de esa escuela sí lo son. Y yo creo que esto es interesante porque, por ejemplo, en el caso de esta escuela en Estados Unidos, los padres de familia que ven que el obispo se pronuncia de esta manera, yo creo que han recibido una exhortación muy fuerte. Porque si están buscando una educación católica y el obispo del lugar les dice, hey, esa escuela no es católica, se ha apartado, pues yo creo que ese es un mensaje sobre todo muy fuerte para los padres de familia. Ojalá esta comunidad religiosa se tomara en serio esas cosas, ¿no? Eso es lo que uno quisiera. Claro. Bueno, en esa misma vía de lo que hemos hablado los ortodoxos, bueno, se llama Iglesia Católica Ortodoxa, pero ellos se hacen llamar a sí mismos ortodoxos, pero también hay grupos como los anglicanos, que de hecho se parecen mucho a nosotros, tienen mariología, santos, y ellos se autoperciben o dicen ser católicos. ¿Ellos son católicos efectivamente o son protestantes? No, Rodrigo. Bueno, aquí hay que hacer una distinción. El anglicanismo, que es pues básicamente el grupo cristiano que se separó de la comunión con el Papa en el siglo XVI por Enrique VIII, el anglicanismo pronto se dividió más y resulta que hay un anglicanismo que se llama de alta iglesia y hay un anglicanismo de baja iglesia, y así se llaman ellos, ¿no? High Church y Low Church. El anglicanismo high, o sea, el High Church, que es el término que ellos utilizan, es muy, pero muy próximo a la Iglesia Católica, en la celebración de sacramentos y en muchas otras cosas. El anglicanismo Low Church es muy, muy semejante al pentecostalismo, a los evangélicos y a otros grupos. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Yo voy a referirme aquí entonces a High Church, que son los que están mucho más cerca. Pregunta, ¿tienen ellos derecho de utilizar el término católico, es decir, de considerarse católicos? Si nosotros vamos al rigor de los términos, que yo creo que es útil, yo creo que las palabras, cuando se tratan con respeto y se tratan con cuidado, orientan el pensamiento, mientras que las palabras confusas finalmente nos confunden en nuestros conceptos y en nuestra ruta en la vida. Yo creo que no es correcto hablar de que son católicos anglicanos, porque, repito, la palabra católico está bien reservarla para quienes están en plena comunión, y esto significa, entre otras cosas, la comunión con el Papa, y la comunión con el Papa no reconociéndolo simplemente como obispo, porque hasta donde yo entiendo, los de High Church reconocen al obispo de Roma como legítimo obispo. O sea, no le niegan que él es un obispo. Y no niegan que está ejerciendo válidamente el episcopado. Eso no lo niegan. Pero ellos le niegan al Papa lo que se conoce como poder de jurisdicción. Y resulta que es un elemento fundamental de la fe católica, que el Papa tiene poder de jurisdicción en toda la Iglesia Católica. Esa es la razón principal por la que no debe utilizarse, ciertamente no debe utilizarse el término católico ahí. No es correcto. Entonces, son protestantes como tal. Sí, yo diría que son cristianos no católicos. La palabra protestante también hay que utilizarla con cierto, digamos, con cierta prudencia, porque muchos cristianos no católicos no les interesa ser llamados protestantes.
Y no les interesa llamarse porque ellos consideran que su oposición no es tan fuerte como su adherencia, y ellos consideran que su adherencia es adherencia a Cristo, al Evangelio, lo que tú has mencionado, sola fe, sola doctrina, sola gloria a Dios. Y entonces ellos no se reconocen como protestantes. Yo suelo utilizar más bien el término cristianos no católicos. No católicos. Perfecto, Fray. Y bueno, hablando entonces en este sentido de los cristianos no católicos, ellos tienen una de sus fundamentos, son las 5 solas que fueron establecidas por Calvino y por Lutero. Entonces, ¿está de acuerdo la Iglesia Católica con la sola del Soli Deo Gloria? O sea, solo darle la gloria a Dios y nada más. En cierto sentido, sí. Es decir, quien merece la gloria es Dios. Eso está claro. Pero si San Pablo nos dijo que nosotros somos transformados de gloria en gloria, y si estamos llamados a vivir una vida gloriosa, y si Cristo dice, yo les he dado tu gloria, y utiliza el verbo dar, el verbo dídomi, si Cristo dice, yo les he dado tu gloria, quiere decir que nosotros reconocemos la honra y la gloria para Dios, y reconocemos que honramos y damos gloria a las criaturas en la medida en que eso se refiere a Dios. Por ejemplo, si yo escucho un sermón impresionante, recto en su doctrina, lleno de fuego del Espíritu, y yo aplaudo a ese predicador, ¿le estoy quitando la gloria a Dios? No. Porque si yo estoy aplaudiendo a ese predicador y dando un elogio a ese predicador, y eso es dar gloria, si yo le estoy dando gloria o le estoy alabando o le estoy dando honra a ese predicador, únicamente lo estoy elogiando porque me remite hacia Dios. Es por eso por lo que lo estoy elogiando. O sea que nosotros no le quitamos la gloria a Dios cuando reconocemos el bien de las criaturas. Respuesta entonces en resumen. ¿Vale para nosotros soli deo gloria, o sea, la gloria solo para Dios? Respuesta. Le damos la gloria solamente a Dios y por eso entendemos que al reconocer los bienes de las criaturas, los reconocemos como provenientes de Dios y destinados a la mayor honra divina. Eso es dar gloria según el modelo católico. Y yo quiero decir que los protestantes también le dan gloria, y en general los cristianos no católicos, le dan gloria a seres humanos. Los que son más celosos en esto son los calvinistas, en esa expresión soli deo gloria, pero uno debe tener en cuenta que hay tantos elogios en favor de Calvino, que eso es darle también gloria a Calvino. Entonces no nos equivoquemos. Reconocer los bienes de Calvino no es quitarle la gloria a Dios. Reconocer los bienes de Calvino, que algunos tiene, por supuesto, es reconocer a Dios como fuente de esos bienes y reconocer a Dios como destinatario de esos bienes. De hecho, la Escritura nos habla en ese lenguaje. Por ejemplo, cuando dice, Dios, por quien y para quien son todas las cosas. Entonces, cuando yo te agradezco, Rodrigo, porque tú eres un buen amigo, porque tú eres un hombre leal, porque me ayudaste en un apuro que yo tenía, por ejemplo, yo no le estoy quitando la honra a Dios, porque yo sé que si tú me pudiste ayudar y me ayudaste rectamente, fue porque Dios te dio esa capacidad y porque tú fuiste fiel al mandato divino. Entonces, nosotros le damos la gloria solamente a Dios, pero reconocemos que esa gloria está presente en las criaturas si nosotros vemos a las criaturas, el bien de las criaturas, como salido de Dios y destinado a Dios. Y quiero en este sentido recordar un texto de la misa. En el prefacio de todos los santos, o en el prefacio de los santos, en la Iglesia Católica, una expresión que se utiliza es esta: Dios,
que al coronar a los santos, coronas tu propia obra. Es decir, el primero que da honra y gloria a la criatura, precisamente porque recibió y fue fiel al auxilio divino, es el mismo Dios. Y hay varios textos de los evangelios que van en esta dirección. Por ejemplo, mire este, y solo voy a citar uno. Mire este de nuestro Señor Jesucristo. Dice Cristo a sus apóstoles: cuando llegue la renovación, es decir, al final de los tiempos, cuando llegue la renovación, vosotros os sentaréis en 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel. Está hablando de tronos, y está hablando de regir, y está hablando de regir al pueblo. Claro. Entonces, es evidente que el primero que reconoce esa gloria es el mismo Cristo, es el mismo Dios. Y la razón última de esto está en algo muy sencillo, y es que nuestro Dios no es mezquino, nuestro Dios no es envidioso, nuestro Dios no es mezquino ni envidioso, nuestro Dios comparte. Y por eso, porque Dios comparte, mira la expresión que utiliza San Pablo, que ya no es solo para los 12 apóstoles. Dice San Pablo: si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Hago yo una pregunta: ¿el reinado es con gloria o sin gloria? ¿El reinado es glorioso o es sin gloria? Es evidente que Pablo es consciente de que solo Dios es fuente y que a Dios se dirige todo. Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios, dice San Pablo. Pero el mismo Pablo que nos dice que todo va hacia Dios, ese mismo Pablo nos está diciendo con mucha claridad, mira lo que nos está diciendo: reinaremos con Él. Entonces, no hay ninguna duda. Si hiciera falta todavía un último texto, recordemos que en el Apocalipsis se presentan 24 ancianos. ¿Y los ancianos qué tienen? Coronas. Están coronados. Representan la plenitud del Israel del Antiguo Testamento y la plenitud del Nuevo Israel en el Nuevo Testamento. O sea que en eso no hay duda. Toda la gloria va para Dios, pero Dios en su misericordia, en su caridad, ha querido compartir, ha querido dejar el sello de su gloria, ha querido hacer gloriosa nuestra vida. Ok. Bueno, entonces, siguiendo con esa lógica, ¿qué es la comunión de los santos y cómo se relaciona con el Soli Deo Gloria? Sí. Es uno de los conceptos más hermosos que tiene nuestra fe. La comunión de los santos es el fruto precioso de la redención de Cristo, que hace que nosotros seamos realmente uno en Cristo, como Él lo pidió: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, ellos en mí y yo en ti, así habla Cristo en Juan 17. Entonces la comunión de los santos es el fruto precioso de la redención ganada por Cristo, por los méritos de Cristo, que hace que nosotros seamos uno. En primer lugar, seamos uno con Cristo y que nosotros participemos unos de otros de los bienes que recibimos. ¿Y qué nos está indicando eso? Pues que el único que da los bienes es Dios, pero que los bienes circulan a través de las criaturas. Eso es lo que nos enseña la comunión de los santos. Y es muy, yo diría casi irónico, que en proporción a su población, los protestantes tienen muchas más escuelas bíblicas que nosotros los católicos. Claro. ¿Y por qué digo que es irónico? Porque si fuera suficiente la sola Biblia, pues ellos no tendrían que abrir escuelas bíblicas, ni grupos bíblicos, ni círculos bíblicos, ni seminarios bíblicos, sino lo que tendrían que hacer es repartir Biblias y decirle a la gente: mire, lea eso, y ya está. ¿Por qué ellos abren escuelas bíblicas? Porque hay personajes dentro del mundo protestante que son recordados, citados y elogiados, como Lutero,
como Calvino, como por ejemplo el famoso exégeta Strong, que lo citan todos los protestantes y lo citan con elogio y lo citan como una autoridad. Hombre, ¿qué significa eso? Significa que Dios nos ha dado sus bienes a través de. Esa es la comunión de los santos. Entonces, si tú, Rodrigo, me das una muy buena enseñanza a mí, como las que tú difundes en tus redes y en tus canales, si tú das una buena enseñanza y una persona te dice, por fin pude entender esto, yo no lo había entendido, oiga, gracias, Rodrigo, porque te diga gracias a ti, ¿le está dejando de decir gracias a Dios? Porque te elogia a ti, ¿está dejando de elogiar a Dios? Cuando nosotros pensamos de esta manera disyuntiva, como quien dice, oh la criatura, oh Dios, en realidad estamos negando el misterio de la comunión de los santos. Y estamos negando que Dios es un Dios generoso, es un Dios que no es mezquino, un Dios que no es envidioso. Nosotros reconocemos a un Dios que no es envidioso y eso es maravilloso. Un Dios que ha querido compartir a través de nosotros. Mire esta frase que dijo San Agustín: Dios que está en vosotros os va a salvar a través de vosotros, os va a cuidar a través de vosotros. O sea que Dios obra a través de sus criaturas. Y esto pues es completamente bíblico, por supuesto. Bueno, a ver, es que hay un asunto que en el pueblo protestante o no católico, ellos agarran un texto bíblico del Antiguo Testamento que dice, Dios no comparte su gloria con nadie, ni con ídolos, recibirá alabanza o algo así, adoración. Corríjame si me equivoco, Fray, me imagino que en el Antiguo Testamento Dios no compartía su gloria porque no había nadie digno de compartirla con el hombre. En el momento que Jesucristo se encarna, ¿sí? Él sí es digno, y por eso, por ejemplo, encontramos textos como en Juan 17, donde Él le dice al Padre que ha compartido su gloria con Él, porque Él sí era digno de compartirnos esa gloria, a diferencia de lo que no ocurría en el Antiguo Testamento. ¿Eso es correcto o hay algo para aclarar ahí? Yo creo que es un pensamiento muy bonito, pero yo creo que la explicación va un poco por otro lado. Y quisiera compartir un punto de vista, pues espero estar acertado, pero quisiera compartir un punto de vista. ¿A qué me voy a referir? Observemos esta expresión que ya la citamos, del Salmo, creo que es el Salmo 29, como dije. En su templo un grito unánime, gloria. Yo hago esta pregunta. Cuando nosotros decimos en su templo un grito unánime, gloria, ¿el templo es Dios? Pues no, claro que no. El templo no es Dios. Bueno, pero en el templo está la gloria de Dios. Sí, porque lo dice la Escritura. El templo no es Dios y en el templo está la gloria de Dios. Entonces yo hago una pregunta muy sencilla. La pregunta es esta. Entonces, si hay algo que está lleno de la gloria de Dios y que no es Dios, ¿Dios comparte o no comparte su gloria en ese sentido? Sí, la comparte, claro. Y mira este detalle. ¿Por qué no es idolatría el templo que está lleno de la gloria de Dios? ¿Por qué no es idolatría? Por lo mismo que hemos venido explicando, Rodrigo. Porque el templo me remite hacia Dios. De nuevo, el problema está cuando yo me voy hacia el ídolo, apartándome de Dios. Ahí está el problema. Si el ídolo me aparta de Dios, ahí tenemos el severo problema. Tengo un texto aquí que también es bueno tenerlo en cuenta. Ageo, capítulo 2, versículo 1.
Recordemos que el templo fue destruido. Fue destruido por Nabucodonosor y por Nebuzardán, los invasores caldeos que deportaron la gente a Babilonia. ¿Qué dice Ageo? Ageo es un profeta posterior al destierro. Mire esta frase de Ageo 2:1. El segundo templo, más glorioso que el primero, bendición de Dios y restitución de Israel. Entonces yo digo, si el templo es glorioso, que es la misma idea que encontrábamos en el Salmo 29 y que aparece también en Isaías 6, si el templo es glorioso, ¿qué quiere decir el adjetivo glorioso? Esa es la pregunta, ¿qué quiere decir adjetivo glorioso? El templo es glorioso, un templo más glorioso, o sea, más glorioso, ¿qué significa? En buen castellano, esto es traducido del hebreo, pero en buen castellano más glorioso significa que el primero también era glorioso. Era glorioso. Entonces, ¿qué quiere decir que el templo era glorioso? El templo no es Dios y el templo es glorioso. Dios comparte su gloria. Entonces, evidentemente lo que quiere decir el texto, yo no comparto mi gloria con nadie, lo que quiere decir es, a mí no me reemplazan con nadie. Eso es lo que quiere decir. Ok. Si ustedes van a buscar gloria fuera de mí, ahí me están reemplazando a mí. Ah, ahí se entiende. Ahora sí se entiende. Ok, Fray. Una preguntita extra chiquita ahí. Entonces, ¿a qué se refiere Juan 17:22 cuando Jesús le dice al Padre, yo les he dado la gloria que tú me diste? ¿A qué gloria se refiere? A la expresión de que Dios reina. El primer lugar donde reina Dios es Cristo. Y ese reino de Dios que se realiza en primer lugar en el corazón de Cristo, ahora que hace poco celebrábamos la solemnidad del Sagrado Corazón, el reinado de Dios que empieza en el corazón de Cristo, que se realiza en el cuerpo de Cristo, que se derrama en las palabras y acciones de Cristo, ha llegado por obra del Padre y del Espíritu, ha llegado al corazón de los apóstoles, al corazón de los discípulos, y ahí ha empezado a reinar Dios. Y allí donde Dios empieza a reinar, ahí empieza a manifestarse su gloria. Ah, ok. Bueno, Fray, me queda una última pregunta. Entonces, ya habiendo hablado de la comunión de los santos, del sol y de gloria, bueno, a los santos se les debe dar algunos de estos elementos que hemos nombrado: gloria, alabanza, adoración, honra. Me imagino que la oración no, porque ya vimos que el término ha evolucionado para ser exclusivo a Dios. Pero la gloria, la alabanza y la honra se le puede o se le deben dar a los santos de Dios. Claramente todas esas palabras, yo diría en el castellano actual, todas esas palabras menos la adoración, siempre las separamos, se pueden aplicar y se pueden entender de los santos. Pero yo propongo, quedémonos con la palabra honra. Nosotros honramos a los santos, así como se honra a padre y madre. Quedémonos con la palabra honra. Las otras palabras como alabanza o gloria, yo soy de la idea que, aunque se pueden entender bien de los santos, yo pienso que es mejor reservarlas para Dios. Para Dios. Pienso yo. No es que esté prohibido, pero pienso que es una buena higiene mental, como decía mi papá, que a veces usaba esa expresión. Es una buena higiene mental reservar palabras como alabanza y como gloria, reservarlas básicamente para Dios. Ok, y en la honra estaríamos incluyendo alguna forma de alabanza. Sí, claro. Claro que sí. De hecho, hay tantas oraciones tan bellas. Me estoy acordando de una, ya que pues todos aquí le tenemos tanto amor a San José. Oh glorioso patriarca San José. Hay una oración famosa que empieza así: glorioso patriarca San José. Y yo digo, no está mal, está bien utilizado. Porque no vamos a decir que aquella persona donde Dios realiza su reino
es menos que el templo de Jerusalén. Eso no lo vamos a decir. Y ya vimos que el templo era glorioso. Entonces sí hay manera de utilizar estas palabras, pero yo creo que tenemos que tener como una prudencia y como una sensibilidad, más que en decir cuál palabra está permitida y cuál palabra está prohibida, tener la sensibilidad de reconocer lo más importante es que la palabra que se diga, la palabra que se utilice, sea una palabra que finalmente nos remita al único que es fuente de todo bien y que merece todo nuestro amor, Dios nuestro Padre. Ok, bueno, entonces lo que yo entendí, básicamente, pues es preferible utilizar la palabra honra, que incluye también la alabanza y la gloria hacia los santos, y esta honra se le debe dar a los santos siempre y cuando esta honra, sí, remita a Dios como fin último, autor y consumador de la fe. Sí, exacto. Ese es un muy buen resumen. Muy buen resumen. Y fíjate que aunque la Iglesia Católica utiliza el término glorioso, por ejemplo, para santos o para santas, inmediatamente a uno le suena mal que se diga que se le dé la gloria a San José. Uy, no, eso no suena bien. Entonces, por eso digo, hay que tener una humildad, un cierto ascetismo, una cierta higiene en estos términos, para que nuestro lenguaje hable de esa preciosa providencia de Dios que nos remite y que nos conduce hacia el Altísimo. Okay. Pero entonces Dios sí comparte su gloria con nosotros. Solo en el sentido que hemos explicado, sí. Pero lo que hay que entender es que es la gloria de Dios la que se comparte. No es que los santos tengan por sí mismos, per se, una gloria. Exactamente. Bueno, Fray, pues muchísimas gracias. Quisiera que nos regalara una oración antes de despedirnos. Entonces, bueno, estamos... Muchas gracias a ti. Te doy gracias, Padre Celestial, porque nos das hambre de ti, nos das hambre de tu verdad, nos das hambre de tu palabra, nos das hambre de tu espíritu. Gracias. Quiero implorar tu bendición sobre este amigo, sobre Rodrigo y sobre las personas que reciban este mensaje. Quiero pedirte que nuestra vida sea expresión de tu gloria, que nuestro camino se dirija a darte la gloria y que un día, por tu bondad, podamos participar de tu gloria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar en sintonía. Esperamos que les haya gustado. Si les gustó, compártanlo, denle like. Recuerden que compartiendo, ustedes también están evangelizando. No siendo más, doy gracias a Fray Nelson. Que el Señor les bendiga. María totus tus, y que viva Cristo Rey. Hasta luego. Amén.